Orígenes de la filosofía perenne. A diferencia de la ciencia, en la que las leyes de la naturaleza se revelan espontáneamente a un observador atento, la filosofía suele surgir de generaciones de investigación y diálogo compartidos. Implica una reflexión autoconsciente sobre su tradición, donde las ideas de los grandes pensadores se desarrollan críticamente para explicar mejor la totalidad de la experiencia humana. Para entrar en este diálogo, uno debe familiarizarse con el vocabulario, las prácticas y la historia de la filosofía. Veremos que, aunque las teorías específicas de los primeros filósofos son rudimentarias, su crítica lógica y reformulación de ideas proporcionan un poderoso ejemplo de cómo funcionan los argumentos filosóficos. Después de la revolución agrícola alrededor del año 10.000 a.C., y la organización política de la gente en ciudades entre el 5000 y el 3500 a.C., se produjo una transformación significativa alrededor del año 600 a.C. Durante este tiempo, la humanidad experimentó un cambio en los valores, pasando de un enfoque en la supervivencia, la prosperidad mundana y las preocupaciones temporales a una orientación hacia el reino celestial de las verdades eternas y las realidades últimas. Este periodo se denomina Edad Axial. Por ejemplo, en el reino de Judá, ocurrió un momento crucial con la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 a.C. y el posterior exilio en Babilonia. Este acontecimiento llevó al judaísmo a someterse a un profundo autoexamen, lo que llevó a sus seguidores a volver a dedicarse más plenamente a su relación espiritual con Yahvé. En China, Lao Tzu escribió el texto fundacional del taoísmo, mientras que, un poco más tarde, Confucio estableció una escuela filosófica que daría forma a la cultura china durante milenios. En la India, Buda estaba difundiendo sus ideas sobre cómo alcanzar la iluminación. En Persia, el zoroastrismo fue fundado por el sacerdote Zaratustra. En Grecia, este despertar a los aspectos trascendentes del universo tomó una forma diferente, colocando a la civilización occidental en un camino distinto al de las otras grandes culturas del mundo antiguo. Entre el 600 y el 400 a.C., una serie de pensadores griegos no recurrieron a la religión sino a la razón para descubrir los principios fundamentales del cosmos. Antes de esto, las personas explicaban sus experiencias a través de las acciones de los dioses. Sin embargo, la naturaleza impredecible y caprichosa de estos dioses no podía servir como base para un conocimiento genuino. Algunos comenzaron a darse cuenta de que se podían encontrar mejores respuestas utilizando la lógica y la razón para analizar la evidencia y formular explicaciones, proporcionando una comprensión más profunda de cómo funciona el mundo. La curiosidad de los primeros filósofos fue despertada por un par de preguntas estrechamente relacionadas que necesitaban respuesta para que el mundo tuviera sentido: el problema del cambio y el problema de lo uno y lo múltiple. Pero si cada individuo fuera diferente de todo lo demás, incluso diferente de sí mismo de un momento a otro a medida que cambia, entonces el universo sería ininteligible. No habría nada sólido a lo que aferrarse. Podemos dar sentido al mundo solo cuando reconocemos la continuidad y la similitud. Detrás del cambio, debe haber estabilidad. Detrás de la diferencia, debe haber alguna unidad. Dado que los dioses son tan erráticos, cualquier patrón podría terminar abruptamente. Sin embargo, una explicación racional para el cambio encuentra una causa de la regularidad incorporada a la naturaleza misma. Un patrón es un conocimiento confiable como este nos da una verdadera comprensión del mundo. Para entender el cambio, debemos ser capaces de comprender el principio estable que causa el patrón regular de cambio, incluso si no era evidente de inmediato. De hecho, podemos concluir que el propio concepto de cambio implica una cierta dualidad, ya que debemos ser capaces de captar algún aspecto que permanezca igual mientras otro cambia.
Solo reconocemos el cambio si al mismo tiempo veo que el objeto que tengo delante es el mismo que solía estar allí, pero de alguna manera diferente. Por lo tanto, el cambio implica que algo es simultáneamente igual y diferente. El problema de lo uno y lo múltiple es una cuestión filosófica fundamental que explora cómo la unidad y la diversidad coexisten en la realidad. ¿Cómo es que una cosa puede aparecer de muchas maneras diferentes y sin embargo ser la misma cosa? ¡Oh! ¿Cómo puede haber una esencia universal, el uno, que una a un grupo de cosas y al mismo tiempo permita sus diferencias individuales, lo múltiple? Mira a estas dos criaturas, ambas se llaman perros, pero se ven muy diferentes. Comprendemos las cosas solo captando las semejanzas, viendo una cosa como miembro de una clase de cosas relacionadas. En otras palabras, entendemos una cosa cuando sabemos qué tipo de cosa es el individuo. Por lo tanto, a pesar de todas las diferencias individuales, hay una similitud real que justifica que llamemos a dos cosas por el mismo nombre. Por ejemplo, imaginemos este caso. Un arqueólogo descubre una antigua escritura en un idioma desconocido. No será capaz de descifrarla hasta que discierna alguna semejanza con un idioma conocido, un punto probado por la piedra de Rosetta. O imaginemos a un explorador como Cal Linneo en el Nuevo Mundo descubriendo una nueva especie como el pavo. La única forma de aproximarse a lo que es esta nueva especie es compararla con otras especies similares conocidas, para finalmente clasificarla en términos de su similitud. La inteligibilidad del mundo depende de nuestra capacidad para asignar individuos con naturalezas comunes a su propia clase universal. Estas naturalezas comunes nos permiten comprender la experiencia, ya que explican por qué diferentes individuos se comportan de maneras predeciblemente similares. Un chihuahua y un gran danés pueden ser perros, ya que a pesar de sus diferencias son el mismo tipo de cosa. La búsqueda de los primeros filósofos fue usar la razón para descubrir esta naturaleza común detrás de todas las cosas con el fin de hacer inteligible la diferencia y el cambio. Tales de Mileto es considerado normalmente el primer filósofo. Pensaba que el principio común que unía todas las cosas debía ser el agua. El razonamiento de Tales tiene en cuenta la evidencia y es una conclusión racional. En primer lugar, el agua parece estar en todas partes. En segundo lugar, el agua es vital para la vida. En tercer lugar, los cuerpos de agua tienen un movimiento constante y fluido, lo que podría explicar por qué hay un proceso constante de cambio en todas las cosas materiales. Finalmente, el agua se encuentra fácilmente en tres fases: sólida, líquida y gaseosa, por lo que puede explicar la variedad de las cosas en el mundo. El agua, entonces, une a todos los seres y puede explicar la aparición del cambio. La primera respuesta proviene de su alumno, Anaximandro de Mileto, cuyo argumento se basa en la creencia tradicional griega en cuatro elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. Cada elemento se caracteriza por sus propiedades: caliente, frío, húmedo y seco. El fuego es caliente y seco. El aire es caliente y húmedo. El agua es fría y húmeda. Y la tierra es fría y seca. Es aquí donde Anaximandro ve problemas para Tales. El agua es fría y húmeda, por lo que puede explicar otras cosas que tienen esas propiedades, la tierra como fría y el aire como húmedo. Pero el agua nunca puede dar cuenta de la existencia de algo caliente y seco. Sin embargo, esto es lo que es el fuego. El agua y el fuego no tienen una propiedad común. Y es obvio que el fuego existe. Dado que la teoría de Tales no puede explicar el fuego, no puede ser correcta. La lógica de Anaximandro, de hecho, le lleva a concluir que ninguno de los cuatro elementos podría ser la materia básica de la realidad, ya que ningún elemento sería capaz de explicar su opuesto. Anaximandro razona que debe haber un principio común detrás de los elementos, una cosa que él llama apeiron o lo ilimitado. Son los movimientos invisibles de lo ilimitado.
siempre operando detrás de nuestra experiencia de los elementos, los que explican el cambio en este mundo. Ahora bien, el problema es obvio. ¿Cómo puede pretender conocer la existencia de algo que nunca podremos experimentar directamente? Su sucesor, Anaxímenes de Mileto, por lo tanto, vuelve a los cuatro elementos. Su razonamiento le dice que el aire es el elemento fundamental, ya que puede dar cuenta de todas las propiedades. Observa que a medida que el aire se condensa, se vuelve más frío y más denso. Luego se transforma en sustancias más pesadas, como agua, luego tierra y, finalmente, piedras. Y a través del proceso de rarefacción, cuando el aire se vuelve menos denso, se transforma en sustancias más ligeras como el fuego. En la escuela Milesia vemos los comienzos del método filosófico. Aunque buscan una explicación última, esta tiene que ser lógicamente sólida y capaz de dar cuenta de la amplitud de las experiencias humanas.